Bueno, y diversas reacciones generó el anuncio del presidente Sebastián Piñera respecto a una nueva reforma previsional. La verdad es que hay que abordar esta temática porque se han generado, como decíamos, declaraciones ahí de oportunismo, porque quedan nueve meses en su gobierno, pero lo concreto es que queremos ver un poco más los temas de fondo, ahondar en este tema, y nos encontramos acá con el economista y también presidente internacional del Centro de Globalización y Desarrollo, Andrés Solimano, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenos días, un gusto estar acá. A ver, ¿qué tanta factibilidad tienen tanta propuesta de reforma previsional a estas alturas del año? Desde el punto de vista del contenido y de los plazos. Claro. A ver, sobre contenido, yo creo que los anuncios recientes de las autoridades de subir la edad de jubilación, aumentar la tasa de cotización, cuánto le van a quitar a las personas de su sueldo para mejorar estas, una supuesta competencia para bajar las comisiones. El problema que yo le veo es que es más de lo mismo, es mantenerse dentro de un esquema de fondo de pensiones como el actual chileno, que después de 32 años de operación, porque el sistema de AFP ha estado en operación durante 32 años, se introdujo el año 1981, la realidad está mostrando que paga pensiones no superiores en promedio a 160.000 pesos. 160.000 pesos, hay ahora 1 millón de jubilados, incluyendo el apuntalamiento que tiene que hacerle el Estado. Entonces, para mí, creo, después de haber meditado este tema, que insistir más en lo mismo, es tratar de reflotar un barco que yo creo que está medio varado, y lo que se necesita es una transformación en otra dirección del sistema de pensiones chileno. Insistir en mantener a flote el sistema que hay actualmente, yo creo que no va a llegar a buen puerto. No podemos esperar otros 30 años más para darnos cuenta que necesitamos otra reforma y que hay que cambiar en ese momento el sistema. Mucha gente va a haber recibido pensiones muy bajas. Entonces yo creo que es una solución un poco parcial, que se mantiene dentro del mismo esquema actual, que los resultados estadísticos, la realidad misma, la realidad de la gente muestra que no funciona, no camina el sistema actual. Porque escuchamos ayer al presidente Piñera que hablaba de que él quería presentar una reforma con dos líneas fundamentales. Uno, aumentar la competencia, y otra, ver la fórmula para aumentar el monto de las pensiones. Que en ese sentido va un poco en la línea de lo que usted está señalando. Un cambio radical o un cambio profundo, ¿por qué línea iría? Porque claramente no iría por estos dos planteamientos que hace el presidente Sebastián Piñera. Claro, yo creo que un cambio, a ver, yo no lo llamaría radical, en el sentido de que es volver un poco a los sistemas de pensiones que existen en todas partes del mundo y que también históricamente existieron en Chile. Lo radical fue haber privatizado totalmente la seguridad social. Eso no lo ha hecho ningún país del mundo. A lo máximo los países tienen sistemas mixtos, pero haberlo privatizado totalmente, haber creado un sistema que en la práctica es una especie de monopolio, de ahora hay 6 AFP, y que la gente no tiene un pilar público donde escoger, alternativo al pilar privado, eso no se da en otras partes. ¿Un AFP estatal sería una solución, que es lo que propone la presidenta Bachelet, por ejemplo? A ver, yo creo que el problema de la AFP estatal que tiene, yo creo, a ver, sería una mejora respecto al sistema actual, que no hay casi mayor competencia, porque son 5, se creó una después de la reforma del 2008 pequeña, esta modelo, pero que yo creo que es muy poco. Una AFP estatal podría ayudar un poco, pero yo creo que es meter como por la ventana una lógica alternativa a un sistema que es privatizado totalmente, y meter una AFP del Estado dentro de los mismos parámetros existentes. Hay que cambiar los parámetros existentes del sistema de pensiones chileno. Agarramos una goma, borramos todo sistema de reparto, que también lo propuso otro candidato. ¿Es una solución? A ver, yo creo que el mejor sistema para Chile, dado la experiencia que tuvo el sistema privatizado en los últimos 32 años, que no da buenas pensiones, la experiencia anterior también del sistema de reparto, de las modalidades que existían, es para mí un sistema mixto, un eje de reparto en torno al INP, que después le cambiaron el nombre, y el IPS, Instituto de Previsión Social, pero que puede actuar perfectamente, tiene una red nacional de cajas que podrían ser recaudadoras de las contribuciones de los activos y pagadora a los pasivos, a los jubilados,
con un costo de operación mucho más bajo que el sistema de FP, que tiene que tener fuerzas de venta, que gasta mucho en publicidad, en oficinas bonitas, funcionarias bonitas también, que tienen que ofrecer los servicios de la FP y todo lo demás. Y además, más allá de eso, tiene que pagarle una enorme remuneración al capital, porque la utilidad del sistema FP el año 2012 fueron 600 millones de dólares, que se reparten entre 6 compañías. Como un botón de muestra, el Ministerio de Cultura de Chile tiene un presupuesto anual de 100 millones de dólares. Es decir, el promedio lo gana solo una AFP en el sistema, 100 millones de dólares de presupuesto de cultura. Entonces, está desequilibrado, hay que pagar excesivamente una renta monopólica a 6 compañías para que administre un sistema que paga pensiones muy bajas. No le veo la lógica de mantener el sistema actual como funciona. Yo haría un sistema de reparto moderno, bien pensado, con una institucionalidad en torno al INP, IPS, y un sistema también de capitalización para las rentas medias, altas y hacia arriba, que quieran tener sus cuentas individuales capitalizándose, pero abriría la administración de esas cuentas a mucho más compañías, un sistema distinto, como el que tiene en Suecia, por ejemplo, o también en Costa Rica. Hay varios países del mundo y se puede tener un sistema mixto, pero seguir insistiendo en el sistema actual yo creo que no nos va a dar un buen resultado. Ya se hizo una reforma en 2008, ahora se quiere hacer otra reforma más, es seguir apuntalando un barco que no flota. Pero si uno analiza, por ejemplo, las propuestas de los candidatos, que en realidad es bien poco lo que uno puede ver, porque uno ha visto unas pinceladas nomás, no se ha visto el documento grueso con la propuesta completa, pero en base a lo que se ha hablado, ¿hay elementos para rescatar un posible buen proyecto o aquí falta que se escuche todavía más la voz de quizás de ustedes, de los economistas, de los entendidos en el tema para lograr una transformación profunda en el sistema, que finalmente es lo que todo el mundo está esperando? Sí, a ver, yo creo que hay que hacer una metodología democrática de discusión de la reforma del sistema de pensiones chileno. Es decir, es un sistema que tiene 7,5 millones, 8 millones de afiliados, que nunca tiene voz ni voto en qué es lo que se hace con el sistema. En el actual sistema de administradoras privadas, en los directorios de las empresas que manejan los fondos de la gente, porque no, al revés de una empresa privada que es dueña del capital e invita a los directores que el dueño quiere que estén ahí, en la AFP manejan los fondos de casi 8 millones de chilenos. Pero vea en cuántas AFP tienen en su directorio un representante de los trabajadores, los sindicatos, de la organización de sociedad civil, del hombre de la calle, por poner un nombre. No hay. Es un pequeño grupito que son la gente que representa los intereses de 8 millones de chilenos, pero esos 8 millones de chilenos no tienen voz ni voto en las decisiones de las compañías que administran sus ahorros pensionales. El sistema no tiene participación. Entonces, si queremos hacer una reforma, hay que hacer una reforma en que la gente, en que se abra un gran debate nacional, incluyendo la candidatura, pero también de la sociedad civil, para discutir qué hacemos con las pensiones en Chile. Si no, no va a tener legitimidad un sistema, porque el Parlamento tiene grandes problemas de legitimidad, porque han habido todos los casos del lobby, entonces la gente va a acusar, bueno, resulta que la ley que va a salir en 6 meses, 7 meses, si es que sale, va a estar muy influida por los intereses de la industria de las pensiones, como ha pasado con la farmacia, como ha pasado con la anterior fue ante el tabaco, todo. Entonces, no está legitimado, porque pensemos que estamos con un parlamento con bajo grado de legitimidad según lo que muestran las encuestas y lo que es la realidad. Entonces, creo que hacerlo en un apuro, con una situación institucional de credibilidad baja, no nos va a llevar a un buen puerto. Aparte que el contenido yo creo que no nos va a solucionar problemas. Pero desde el punto de vista técnico, ya nos va quedando poco tiempo, pero desde el punto de vista técnico, ¿existe la factibilidad técnica para que efectivamente una persona se pueda jubilar con a lo menos un 70% del sueldo ganado en los últimos 5 años, que era lo que proponía el sistema, cuando incluso ahora se habla de que hay que mejorar el retorno de las inversiones, bajar el tema de las comisiones? Hay toda una temática que se propone, pero por otro lado también teníamos una promesa que era jubilarse con ese porcentaje. ¿Es factible técnicamente lograr eso o no? A ver, sería factible en un esquema distinto, en un esquema, porque el problema estructural del sistema chileno pensionado privatizado de la AFP es que le hace que solo contribuya el afiliado, no contribuyen las empresas, y ahora tuvo que empezar a contribuir el Estado. El Estado, yo creo que tarde o temprano va a tener que meterse más, porque la gente no le va a dar para vivir
con 160, 170 mil pesos, la persona de tercera edad, tiene que pagar salud cara. Chile es un país caro, de todo, la luz es cara, la salud es cara, el transporte es caro, los alimentos son caros, todo es caro. Y usted cree que va a poder vivir con 160 mil pesos, imposible. Sabe que el Estado, tarde o temprano, a subir las pensiones, nos guste o no nos guste. Y yo creo que este ejemplo va a ser un ejemplo a la larga, cuando estudiemos en la historia económica del país de estas últimas 3, 4 décadas, va a ser privatización de las ganancias durante 32 años y socialización de los costos y las pérdidas del sistema, que empezó un poquito en 2008 y que viene para adelante. Es que no cuadra de otra manera, no cuadra. Subirlo a 70%, el sistema actual da 30%, 35% máximo de tasa de reemplazo. De cuánto ganaría con la pensión versus esto. Subirlo a 70, que promedio la OECD, yo lo veo que podría acercarse, no creo que llegar a 70 no va a ser tan fácil. Si es que contribuyen empresas, Estado, trabajadores, si le sacamos la gran sangría que es que estas enormes utilidades que tiene el sistema para administrar los fondos de 7 millones de chilenos, que se reparten entre 5 o 6 compañías, si bajamos los costos de administración, en vez de tener todo este sistema bonito de publicidad, de esto, que sea el INP que lo maneja a costo mínimo. La Social Security de Estados Unidos maneja a costo mínimo la seguridad de millones y millones de norteamericanos en un sistema de reparto. Bueno, ¿por qué seguimos insistiendo en un sistema que no funciona? Y hagamos un pilar de capitalización privada bien pensado para pequeños, pero que no dependa todo de ese pilar, como es actualmente. Está distorsionado el sistema. Quiero agradecer haber estado junto a nosotros. Ya, muchas gracias por la oportunidad. Listo, un gusto, adiós.